Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta mañana gloriosa de bendición, Padre. Hace unos minutos te cantábamos que qué misterio es este, ¿verdad? Para entender cómo tú puedes cambiar nuestro momento más tormentoso en calma. Solo tú puedes lograr eso, Señor. Solo tú nos puedes dar esperanza, descanso, seguridad, Señor, confianza, Padre. Gracias porque tu amor nos alcanza, Señor. Y una vez más, esta mañana, tu amor y tu misericordia, Señor, nos alcanza. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra y te pido, Señor, que nos hables a través de la reflexión de esta mañana, Señor. Que toques el corazón de alguien para cambio, para crecimiento, para expansión, para corrección, Señor, para multiplicación. Yo te doy gloria y honra por Jesús. Amén y amén. Desde hace unos días yo he estado reflexionando sobre lo que significa madurar en la fe. Y lo curioso de esto de madurar en la fe es que muchas veces hablamos de crecimiento espiritual como si fuese algo lineal, ¿verdad? Pero la realidad es que el crecimiento viene por etapas y cada etapa que nosotros experimentamos en nuestro caminar de fe nos confronta, nos forma y nos transforma, ¿verdad? Y entonces por eso hoy quiero hablarles sobre el crecimiento espiritual a través de dos lentes. Mi propio caminar de fe, voy a estar compartiéndolo, y tomando como ejemplo también la vida de David. Y yo te aclaro que no es que yo me esté comparando con David ni nada por el estilo, sino que quiero compartirte lo que nos revela o nos muestra la Biblia sobre su caminar y que escuches algunos detalles de mi caminar de fe para que veas que todos, David, mi persona, incluyéndote a ti, estamos siendo trabajados por Dios constantemente. Así que hoy quiero hablarte bajo el título Etapas de Fe, ¿verdad? Yo creo que yo a algunos de ustedes les he contado algunos datos sobre mi pasado, pero quiero compartir o recordándote que yo conocí al Señor en una comunidad de fe que era sumamente conservadora. Y clarifico eso porque quiero resaltar que cada comienzo tiene un propósito. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que tú nunca minimices tu etapa actual, porque allí también Dios está obrando. Y como yo te decía, yo comencé en una iglesia sumamente conservadora. Era un lugar donde casi todo era pecado y se le consultaban muchos aspectos de la vida, no tan solo personal, sino familiar al pastor para su aprobación. Como si, ¿verdad? Como si él fuese un experto en todo, pero era un lugar donde no se veían con buenos ojos los estudios universitarios, ni siquiera se veían con buenos ojos los institutos bíblicos o crecer en el conocimiento bíblico. Había un evento casi todos los días de la semana, exceptuando uno que otro sábado, pero siempre había un sábado al mes que había un evento, ¿verdad? Y si tú te ausentabas por cualquier razón, eso de tomar vacaciones era una cosa extraña. Si te ausentabas por cualquier razón, varios cultos corridos, y te digo que habían cultos todos los días, recibías una llamada para cuestionarte qué era lo que había pasado, ¿verdad? Pero la realidad es que en este lugar no todo fue adverso, porque fue precisamente en este lugar donde yo aprendí a enamorarme del protagonista de la Biblia. Y fue en este lugar donde yo también, donde el Espíritu Santo me bautizó con sus dones, precisamente en ese lugar. Yo recuerdo que yo me emocionaba ir a aquel lugar a adorar porque aunque frecuentemente me estaban hablando de un Dios que se enojaba mucho y que te castigaba si no seguías las reglas de la comunidad de fe, saciaba esa hambre que yo tenía por conocer al protagonista de la Biblia. Una vez más yo te recuerdo lo que te dije al principio, que cada comienzo tiene un propósito. Por lo tanto, no te enfoques en tu etapa actual o no la minimices, porque allí también Dios está obrando en cada aspecto y en cada etapa de nuestra vida. Dios toma esa oportunidad para obrar en nosotros. Cuando ya yo tenía creo que como unos 16 años y luego de ser testigo de una injusticia, que otro día te voy a contar el chisme, hoy no, yo decidí buscar un nuevo lugar para adorar. Y yo llegué a este lugar que era dirigido por un matrimonio
pero la parte más activa la llevaba la esposa, que ella era, o es, debo decir, porque sigue estando viva, una mujer sumamente apasionada por Dios y muy entregada a su familia y a su comunidad de fe. Es de estas mujeres, de estas pastoras que genuinamente le interesa la vida de las personas a quien Dios le ha dado a cuidar espiritualmente. Ella se hacía disponible, era muy excelente consejera, tiene un don de consejería bien fuerte. Además era una empedernida guerrera espiritual. Entonces, ¿por qué yo te digo estas cosas? Porque en este lugar yo aprendí que el mundo espiritual es tan real como el mundo físico y que estamos en una constante batalla espiritual. Aprendí sobre la batalla campal que se libra en estos dos bandos que hay del mundo espiritual por la humanidad. Y aprendí que el diablo nunca va a desperdiciar ninguna oportunidad para separarte del amor de Dios. También en este lugar yo aprendí sobre la importancia de las misiones y el sostenimiento de aquellos que se encuentran dando su vida por expandir el reino de Dios en lugares donde son necesitados, en lugares donde los necesitan. Pero llegó el momento en donde yo sentía que había algo más de Dios que yo desconocía y que tenía un hambre por descubrirlo y aprenderlo. Yo quería conocer más de Dios. Yo recuerdo que yo tenía estas conversaciones con ella y yo le decía, es que yo siento que hay algo más en Dios, hay algo más profundo y yo no lo lograba alcanzar. David tuvo que aprender a discernir, aunque fue perseguido por Saúl, rechazado e incomprendido, y sin embargo, en cada etapa conocía a un Dios que lo defendía, que le hablaba y que lo guiaba. Mira lo que dice el Salmo 18, el versículo 1 y 2. Salmo 18, el versículo 1 y 2 dice lo siguiente, David escribiendo precisamente, dice, «Cuánto te amo, Señor, fuerza mía». Verso 2 dice, «El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, la roca en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite». Entonces, hablando sobre mi vida, llegó el momento que decidí mudarme al estado de la Florida, ¿verdad? En ese lugar yo no tenía familia, no conocía a nadie excepto a unos que fueron compañeros de trabajo en algún momento de mi vida y tuvieron a bien acogerme en lo que yo pues me acomodaba o me instalaba. Porque yo me fui a la Florida teniendo la meta de finalizar mis estudios universitarios. Pero fue un tiempo fuerte, un tiempo duro. Yo tenía en ese lugar 2 trabajos. Yo trabajaba en 2 trabajos y aún así el dinero no me alcanzaba y era solo yo. No me alcanzaba. Y yo veía cómo se me iban esfumando mis metas de estudiar, de completar mis estudios universitarios porque no me alcanzaba el tiempo. No me alcanzaba ni el tiempo ni el dinero. Además, en aquel entonces, cuando yo llegué a la Florida, no había muchas comunidades de fe y encima de esto no me daban los domingos libres para yo poder llegar a algún culto a adorar. Entonces mi vida espiritual se estaba afectando. Y yo recuerdo un día, y recuerdo exactamente la avenida y el lugar, que yo me dirigía hacia el trabajo y esperando un semáforo, yo escuché la voz de Dios bien fuerte que me dijo, es tiempo que regrese. Y yo obedecí y semanas después ya yo había regresado. Entonces, David no estuvo exento de situaciones similares. También pasó por cuevas, pasó por traiciones y pasó por dolor. Pero fue en ese momento donde más aprendió a depender de Dios. Mira lo que dice el Salmo 34 y verso 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Yo entonces regresé a Puerto Rico y llegué a la última comunidad de fe de antes de relocalizarnos acá a los Estados Unidos continentales. En este lugar, en esta comunidad de fe que yo llegué, yo aprendí también varias cosas y aprendí 2 cosas que resaltan mi crecimiento y mi caminar con Dios. Aprendí sobre la fe para lo sobrenatural y aprendí sobre la adoración profunda. Yo recuerdo que en este lugar
Yo no me perdía ningún culto porque yo sentía que en cada culto había algo que Dios había desatar, había algo nuevo que Dios me iba a mostrar y yo no me quería perder, yo no me lo quería perder. Algo que yo no conocía de Dios y yo estaba ahí en cada culto que había. Mire, hago una confesión aquí, un pequeño paréntesis. Tanto era mi pasión por estar en ese lugar que una vez, cuando ya yo era novio de mi esposa, era su cumpleaños y en vez de yo reaccionar que era su cumpleaños, yo estaba sentado en el culto, y yo recuerdo que mi mamá me llama insistentemente y yo le contesto el teléfono y le digo, estoy en el culto, y me dice, acuérdate que hoy es el cumpleaños de Lucián. Y yo, tuve que salirme del culto e ir a buscar un regalo, y encontrarme donde ella estaba y llevarle el regalo. Y yo pretender que no era que se me había olvidado, sino que era parte de la sorpresa que yo iba a llegar casi acabando la noche. ¿Sí? Casi acabando la noche, sí, porque los cultos era un día de semana, así que el culto era en la noche. En este lugar que yo me apasionaba tanto estar allí, yo fui testigo muchas veces de cómo Dios todavía sana aún aquellas condiciones que la ciencia ha dicho que no tienen solución, que no tienen cura. Yo fui parte de eso. Allí fue que yo aprendí a adorar al Señor con mis finanzas y no tener miedo de darle todo lo que tengo al Señor. Aunque en ese lugar no todo fue perfecto tampoco. Y en el camino algunas cosas se comenzaron a distorsionar. Pero como mencioné, este fue mi lugar de adoración hasta que salí de Puerto Rico, pero cuando salí ya tenía una esposa y un hijo en nuestros brazos. Entonces nosotros llegamos a Washington, D.C. Y luego de buscar dónde adorar, encontramos un lugar que necesitaba en este entonces, no era, necesitaba de nosotros y no era que nosotros necesitábamos del lugar. Era un pastor que estaba comenzando una comunidad de fe y que se había originado como unas reuniones de estudio bíblico en un Starbucks, cuando Starbucks no era tan famoso, ¿verdad? Y no había tanto como en cada esquina. Y ahora estaban dando un paso de fe y se estaban comenzando a reunir en un hotel, ¿verdad? Y yo recuerdo que al primer culto que llegamos, el pastor tenía como un asunto similar a esto, una mesita, y ahí tenía un radio de esos toca CD, porque en ese entonces era CD, ¿verdad? Tenía un equipo sumamente muy simple y él le daba play, cantaba o berreaba, depende de la circunstancia, y entonces lo apagaba y él daba la prédica. Y ahí mi esposa y yo sentimos que era el lugar donde nosotros necesitábamos servir y ayudar a esa comunidad de fe. Allí trabajamos junto a ese pastor y pasamos de ser un puñado de personas que éramos a un grupo más amplio. Entonces, luego de eso llegó el tiempo de salir de allí, del área de Washington, y llegamos aquí a Carolina del Norte. Pero esas historias de mi caminar de fe en Carolina del Norte no son para hoy, sino son para otro día. Pero yo quiero que tú me permitas resumirte lo que yo te he contado sobre cada etapa. En la primera comunidad de fe, te dije que yo aprendí a enamorarme del protagonista de la Biblia y fue allí donde yo desarrollé mi pasión por las Escrituras. Allí fue donde yo me enamoré de la Biblia. Además de que fue el lugar donde el Espíritu Santo me bautizó para hablar en lenguas. En la segunda comunidad de fe yo aprendí sobre el mundo espiritual y la importancia de las misiones. En la tercera comunidad de fe aprendí sobre la fe para lo sobrenatural y la importancia de vivir una vida de adoración profunda. Y en la cuarta comunidad de fe comencé a compartir lo que había aprendido hasta ese momento. Fueron etapas preciosas, no fueron perfectas, pero fueron necesarias. Y en cada una de ellas, Dios me estaba preparando. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir con todo esto? Bueno, que una de las verdades más duras y a la vez más necesarias es esta, que nosotros no podemos ser rígidos en nuestra fe. Hay cosas, y esto es la enseñanza que yo quiero que te lleves hoy, hay cosas que aprendiste y aplicaste en una etapa de tu vida
que necesitan ser revisitadas, corregidas o simplemente ampliadas. La fe en el Señor no es estática. Y hay veces que nosotros creemos que la fe es estática, que lo que yo aprendí, en mi caso, en esa primera comunidad de fe, si yo lo hubiese tomado como absoluto, no hubiese experimentado, por ejemplo, la visión sobre la importancia de las misiones, no hubiese experimentado ser testigo del poder sobrenatural de Dios y cómo el Señor todavía en el día de hoy continúa sanando a las personas. No lo hubiese experimentado si hubiese tenido una fe rígida. Entonces, por eso te digo que, y te lo voy a decir de nuevo, que hay cosas que tú aprendiste y que tú aplicaste en alguna etapa de tu vida que necesitan ser revisitadas, necesitan ser reevaluadas. David, al igual que nuestro caminar de fe, tuvo que desaprender muchas cosas. La Biblia nos revela que él se formó en la cueva, pero gobernó en un palacio. Entonces, cada etapa que él experimentó trajo nuevos retos y también trajo nuevas aprendizajes y oportunidades. Y yo quiero regalarte lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 4 y el verso 18. Quiero regalarte ese versículo, porque revela tanto sobre que nuestra fe no es lineal cuando dice: la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora, a esas primeras luces del amanecer. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Qué lindo eso y qué poderoso. Esa es la realidad de nuestra vida. Así también debe de ser nuestra fe. Que hoy no crees igual que hace 10 años atrás. Y eso está bien. Y eso está bien. Que Dios es un Dios que se revela en proceso. Se revela en etapas de tu vida, no se revela de todo de un cantazo, porque la realidad es que no lo podemos procesar, no lo podemos asimilar. Entonces, Él se va revelando en tu vida de a poco, según lo que tú puedes asimilar y entender en tu caminar de fe. Pero hay una tentación común en el camino de la fe y es que quedarnos cómodos en una etapa. Eso es una tentación muy peligrosa que mina nuestra fe y nuestro crecimiento espiritual. Pensar que ya hemos llegado, pensar que ya lo entendimos todo o menospreciar una etapa donde el Señor nos está teniendo porque la encontramos insuficiente sin haber aprendido la lección que el Señor nos está dando. Sin haber aprendido qué es lo que Dios quiere enseñarme en este lugar, en este momento de mi vida. ¿Cómo está mi fe? Mi fe está creciendo, he aprendido lo que tengo, las herramientas que necesito en esta etapa para continuar hacia la próxima. Tú y yo tenemos que luchar contra esa tentación común de nosotros quedarnos cómodos en una etapa de fe. La fe no es una estación, es una carretera en construcción. Me encanta esa frase. David no se quedó siendo un pastor, ni se conformó con ser un guerrero, ni se perdió siendo un rey. Cada paso lo acercaba más a su propósito en Dios y lo que había el Señor determinado para él. Mira, Primera de Crónicas 14:17, hablando de David, dice lo siguiente: la fama de David se extendió por todas las regiones y el Señor hizo que todos los pueblos le tuvieran miedo. Esto no pasó de un solo día y no es que Dios está interesado en que todo el mundo te tenga miedo. No se trata de eso. Se trata de que el Señor lo llevó de ser un cuidador de ovejas a una persona donde todos los reinos lo respetaban porque ellos que entendían que al Dios que él le servía lo había puesto ahí y le había dado gracia y le había dado favor y le había dado control sobre una nación que se encontraba sumamente desorganizada antes de que el Señor lo levantara. Eso no pasó un solo día, eso pasó en etapas. Así también pasa contigo. Lo que tú estás aprendiendo es la preparación para lo que viene después. Entonces, para concluir, yo te invito que tú abraces cada etapa de tu caminar con Dios. Que aprendas del pasado, pero que no te quedes allí. Que aceptes los cambios, aunque te incomoden. Hay cambios que incomodan.
hay estrechos de fe que el Señor nos lleva donde, mira, son como que un poquito apretaditos, ¿verdad? Como que incomodan. Pero lo que yo te invito es que tú rindas tu corazón a lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu vida. Y que no, sobre todas las cosas, que no seas rígido. Rígido. Yo noto que hay muchas personas que le sirven al Señor que su fe es tan rígida que si no es como ellos lo ven, no sirve. Que si no es como ellos adoran, no es adoración. Que si no es como ellos oran, no es oración. La fe no es rígida. La fe no es rígida. Deja espacio para que Dios te rete en lo que tú has aprendido. A mí cuando escribí estas notas me impactaba esta expresión que escribí, que cuando dije que debemos dejar espacio para que Dios rete lo que hemos aprendido. Hay veces que Dios reta nuestra fe y nosotros como que lo combatimos como si no viniera de Dios. El Señor mismo nos está retando cómo creemos porque nos estamos quedando cortos y nosotros lo atribuimos a que es un ataque del enemigo o es que es un, qué sé yo, qué justificación le damos, pero es el mismo Dios que te está llevando, que te está impulsando, que quiere retar lo que tú has aprendido para llevarte a una profundidad mayor, a una madurez espiritual mayor y a una dependencia más de Él. Como David, podemos crecer en gracia, en sabiduría y en favor delante de Dios y de los hombres. La semana pasada yo les hablaba de Juan el Bautista y voy a repasar nuevamente ese versículo que yo les hablé la semana pasada, que es Juan 3:30, que nos recuerda que es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hoy el Señor nos invita a eso. Nos invita a que reevaluemos nuestra fe, no como un cuestionamiento, sino como que realmente estoy aprendiendo lo que Dios quiere que yo aprenda de esta etapa, o estoy pasando juicios sobre lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, con una falta de humildad y una falta de entendimiento, que hay una lección ahí que el Señor me quiere revelar y yo simplemente, porque no encaja mi visión de cómo deben de ser las cosas, la estoy rechazando. Eso es muy peligroso. Y eso es lo que el Señor nos llama a reflexionar hoy. O lo que me invitaba a reflexionar a mí cuando escribí estas notas para ustedes. Puestos de pies. Padre, gracias por estas etapas de fe, Señor, que me permitiste compartir con mis hermanos, Señor. De mi propia vida, que sirvan, Señor, de ejemplo y de estímulo para que ellos puedan ver, Señor, que en cada etapa y en que cada caminar tú tienes una lección grande. Que si yo me hubiese quedado con la primera lección, me hubiese perdido tanto de ti. Me hubiese perdido lo que tú eres y las profundidades tuyas, Señor. También te agradezco, Señor, porque sé que todavía me falta conocer más de ti. Y eso me llena de emoción porque sé que si yo he sido sorprendido por lo que sé de ti hasta el momento, cuánto más cuando tú continúes revelando, Señor, a mi vida, a la vida de tus hijos, a la vida de mis hermanos, Señor. Padre, yo te presento cada persona, Señor, que está aquí, Señor, en este lugar y que escucha mi voz, que pueda reevaluar su fe, dónde está parado, Señor, y que pueda, Señor, con humildad, Señor, entender, Señor, que cada etapa de nuestra vida nos trae una enseñanza de crecimiento y de expansión si nosotros queremos, Señor. Que algunas de esas etapas van a ser incómodas y otras van a ser muy, Señor, sobrecogedoras. Pero en la una y en la otra tú estás. Padre, yo te bendigo y yo te doy gracias por cada una de estas personas, Señor. Gracias por lo que haces en nuestras vidas, en medio de nosotros y con nosotros. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, yo te presento, Señor, a tus hijos y a mi vida. Amén y amén. Aleluya. Santo eres Dios.